yo comenzaría por los libros y artículos, porque lo escrito refleja bastante o refleja una parte de lo que soy, ¿no? O de lo que quiero ser. Entonces, sí, empezaría por leer las cosas que he escrito. Bueno, y no solamente escribir, no es del todo cierto, porque cuando yo era niña, mis papás me empezaron a decir Eli en un momento dado, siendo niña, y en otro momento dado yo decidí que no, que yo me llamaba Eleonor, y entonces obligué a toda la gente cercana que me dijera Eleonor, y luego volví a cambiar, y luego dije, no, ya no, ese ya no me gusta, siempre no. Yo nací en la Condesa, en la colonia Condesa, cuando la Condesa era pues una ciudad un barrio bastante alejado del centro, ¿no? Mis papás tenían que ir a comprar prácticamente todo al centro, ¿no? Íbamos a la Lagunilla. Mis papás eran refugiados catalanes, tenían muy poco dinero, vivían de lo que se podía, de lo que iba cayendo para escribir, que era muy poco al principio, y entonces mi papá diferentes empleos, empleado en una librería, en la librería Zaplana, en fin, diferentes empleos mal pagados, entonces muy poco dinero, pero vivíamos en lo que fue, en cierta manera, el gueto judío pobre, o sea, los que tenían menos dinero, y mucha inmigración española y catalana. Muy clara la sobrevivencia en México. Mi papá pidió una beca para ir a los Estados Unidos y yo tenía un año y nos fuimos a vivir la beca de Guggenheim, que la tuvo 2 años consecutivos. Mi papá era escritor, era poeta, y pasamos 2 años allá, pero tampoco lo veían muy claro en los Estados Unidos para quedarse y decidieron regresar a México en el año 49. Sí, pues bueno, estudié porque además los estudios en mi familia, en el seno de mi familia, eran fundamentales. Mis papás decían, o sea, no había opción, que estudiara lo que quisiera, pero que tenía que seguir estudiando. Digo, impulsándolo, no obligatorio, porque por ejemplo mi hermano en un momento dado en la secundaria decidió que él no quería estudiar. Entonces mis papás dijeron, bueno, pues no estudiarás nada universitario, pero estudias un oficio. Y aprendió un oficio. Luego ya cambió de opinión. Y yo nunca quise un oficio, generalmente yo dije, bueno, pues sí, iré a la universidad y a ver qué me gustaba, las dudas de todo el mundo, ¿no? Bueno, a eso me he estado dedicando en los últimos años, exactamente lo que acabas de decir, porque se está publicando ahora, en estos días, en Bogotá, un libro mío que se llama Desnudo y Arte, y me dediqué a eso, a escudriñar la representación del desnudo femenino en las artes de México del siglo XX. Varias artes, como 5, pintura, escultura, fotografía, performance y arte popular. Porque yo tenía la idea, sigo teniéndola, que existe una manera distinta de mirar y de representar. En este caso, el desnudo, por puro placer, por gusto, por hedonista, como me decía mi maestra, porque digo, nada es casual. Nací en una familia de escritores, mi madre era escritora, mi padre también, y en un medio artístico. Todas las amistades de mis papás eran o literatos, o artistas plásticos, o fotógrafos, fotógrafas. Entonces, es lo que vi toda la vida. Toda la vida estuve viendo arte, mi comedor estaba lleno de cuadros, entonces no siempre me gustó, porque no es cierto. Tuve la época de adolescencia que ir a un museo era una tortura para mí, ¿no? Como muchas de las cosas en la vida fue por azar. Yo estaba en el desempleo, llevaba varios meses en el desempleo, en el año 77, y la UAM estaba contratando. Yo tenía un amigo que estaba trabajando aquí en la UAM de Xochimilco, y me dijo, ven, vamos a ver al director de sociales, hay posibilidades. Incluso me tardé un poco porque dudé, todavía sentía yo el magnetismo de la UNAM y de decir, no, pues a lo mejor, yo había trabajado en la UNAM 2 años, ¿no? Entonces dije, ay, pues no será que mejor la UNAM, pero la UNAM ya estaba bastante copada, era bastante difícil entrar, y en cambio la UAM estaba contratando al por mayor. No tan al por mayor, porque en el momento en que yo dije, sí, vamos, y ahí yo ya entré, no tan bien como los que habían entrado 3 años antes, sino que entré con una plaza temporal y de medio tiempo. Y dije, pues lo que sea, porque yo estaba en el desempleo y dije, pues
pues está bien. Pero ya, muy pronto, 2 años, ya regularicé el tiempo completo, definitividad, y me fui quedando. Se va uno quedando y se va una quedando por gusto. Yo no creo que seamos tan masoquistas y sigo pensando, a mí me gusta mucho trabajar en la UAM, sigo diciendo que es un ambiente de trabajo mucho más amable que el de la UNAM. En la UNAM es a matar, son caníbales entre sí. Y aquí yo creo que es mucho más cordial, mucho más amistoso, mucho más relajado. La competitividad es menos feroz. Claro, bueno, todo tiene una historia y justamente los posgrados en estudios de la mujer y feministas que tenemos aquí vienen de nuestra área de investigación Mujer, Identidad y Poder, que oficialmente la creamos en 84. Bueno, y desde ahí es de donde hemos salido y de donde estamos todas las docentes de nuestros posgrados y donde los hemos ido pensando y elaborando, ¿no? Entonces, primero creamos un curso de actualización, luego el de especialización, luego ya lo convertimos en maestría y llevamos ya como maestría 20 años. Bueno, no fue necesariamente una sorpresa porque es un largo proceso y mis colegas, que son la jefa del departamento y etcétera, todo el equipo que lo estuvo impulsando, ¿no? Pues yo sabía más o menos dónde iba. De todas formas yo dije, bueno, hasta que no lo apruebe el colegio académico no es un hecho. Pues me dio mucho gusto, sí. No puedo evitar que me dio mucho gusto por todo esto. Es un reconocimiento que produce satisfacción, ¿no? O sea, no puedo decir que hay diferente como tomarme un café, no, pues no. No. Es bastante significativo también el hecho de que haya más mujeres, o sea, por el hecho de ser mujer todavía además me dio más gusto, ¿no? Porque significa, ¿no? Tiene un significado importante, creo yo. Sí, eso creo. Yo creo que, bueno, el resultado de mi trabajo es también el resultado de un trabajo colectivo, sobre todo dentro de la universidad. Desde luego, el trabajo de investigación mío pues es un poco más personal, ¿no? Sin olvidar que se pertenece a un grupo finalmente, ¿no? Y así como ahorita pertenezco a de aquí, también en la militancia pertenecía a un grupo, ¿no? Desde inicios de los años 70 creamos el grupo de la Revuelta y hasta la fecha es un grupo que nos seguimos reuniendo. O sea, 4 décadas después y seguimos, quiere decir que hay lazos muy fuertes, ¿no? Muy estrechos de comunicación, de afecto y por supuesto políticos, ¿no? Y lo mismo aquí, en la UAM. Entonces, claro que es un reconocimiento colectivo, ¿no?